Disney, en el campo de las series animadas, ha sido siempre una ruleta rusa. Sí, series como Kim Possible, Gravity Falls, Recreo, entre muchas otras lo han hecho resaltar, pero bueno, dibujos animados como Pikmin, Billy Dee y Super Duper Subterranean Summer, o Gusano del Futuro, no le han hecho ganar mucho estos años. Pero sin duda, la serie Star contra las fuerzas del mal ha hecho un gran revuelo en Disney. Sí, no tanto como Gravity Falls, pero bueno, sí ha tenido varios fans a través de sus 3 temporadas y más aún en su futura 4ª temporada. Yo, al ver esta serie, estaba en un punto medio. No era un fan radical, ni un hater de la misma, solo la veía porque me agradaba. Pero lo que me hizo estar pegado a este show fue una pequeña experiencia que tuve. No era esa historia de un episodio maldito ni nada paranormal. Solo fue una rara experiencia que hasta hoy en día recuerdo. Un día en octubre de 2015, estaba en el foro /b/de 4chan, buscando qué estupidez podría haber en el sinfín de hilos. Hasta que encontré un post que decía algo de que tenía una promo de una 2ª temporada de Star vs The Forces of Evil, cosa que me pareció extraña porque, en ese tiempo, la primera temporada estaba como por la mitad. En fin, de curioso pinché el link, haciendo que me redireccionara a Mediafire. El archivo se llamaba promo.wmv, y no era muy pesado, 192.03 megabits. Y al descargarlo, gracias a mi internet se demoró como media hora. Al estar ya el archivo en mi carpeta de descargas, me di cuenta que era una carpeta, no un vídeo como salía en el título de la descarga, incluso hasta pesaba más, pero solo pensé que el nombre era un error del sitio. Al abrir la carpeta noté que no tenía solo uno, sino varios vídeos en formato WMV, llamados A.wmv o .wmv7.wmv 9.wmv3.wmv. Yo no quería ver los vídeos por separado, por lo que usé el Camtasia Studio 8 en mi PC para unirlos. Lo hice al azar porque bueno, siempre he sido muy flojo, pero sabía que si quedaba mal, podía hacerlo de nuevo. Cuando terminó de renderizarse, apareció en mi escritorio y de inmediato comenzó a reproducirse. El vídeo empezaba con la introducción, como un episodio normal del show, no como una promo, pero aún así seguí viendo. Cuando la intro acabó, se mostró a casa de Marco, pero la paleta de colores era aún más oscura de lo normal, ni aunque fuera de noche se mostraba tan oscura. Luego la cámara mostró al interior de la casa. Un sonido extremadamente molesto de un sintetizador roto sonó en todo el rato en que la cámara se movía lentamente a la derecha mostrando la sala de la casa completamente oscura, pero la cámara dejó de moverse cuando salía Ludo haciendo un movimiento extremadamente raro, como si solo hubieran hecho 2 cuadros de animación y después lo hubieran puesto. Creí que todo era un hit hecho a modo de broma y lo hubiera subido a Mediafire y puesto el link en 4chan para molestar. Pero seguí viendo, no tenía nada que hacer en el día. Ludo estuvo haciendo ese movimiento raro por bastante tiempo, mínimo medio minuto, y posteriormente cayó al piso, terminando de moverse de esa manera tan rara. En ese momento el sintetizador dejó de sonar. La pantalla mostró a Star con Marco viendo algo desde la ventana del cuarto de Star. Después, ambos rompen la 4ª pared, mostrando que ambos tenían los ojos blancos. La imagen se quedó congelada por unos cuantos segundos, y de la nada, se mostró la escuela de Star y Marco, ya de día. No sé si fue lo fuerte del cambio, pero me asusté en ese momento. La cámara mostró el pasillo de la escuela sin ningún alumno dentro, y se escuchaba solo el sonido de unos pasos. La cámara se iba hacia el fondo del pasillo, y giró a la derecha, adentrándose al casino, en donde estaba el bravucón del capítulo del brazo de Marco sentado en una mesa enfrente del niño que estaba molestando en ese mismo capítulo, solo que esta vez el niño no se movía. Era como si estuviera dormido en la silla. Pero luego la cámara mostró el cuerpo del niño, y se pudo ver qué le había pasado. Estaba con la cara toda desfigurada, y llena de hoyos, todo con sangre ya coagulada, como si le hubieran pegado un escopetazo enfrente de él. No tenía brazos, solo tenía 2 terminaciones sangrantes, y su pelo había sido arrancado y disperso en toda su ropa. Star y Marco entran en escena, completamente serios y ya con los ojos normales, y al parecer no se habían percatado del cadáver del chico, y luego, la cámara se dirigió lentamente hacia un asiento, y al parecer, se sentó. Ahí me di cuenta que desde la escena en donde había mostrado el pasillo del colegio, en realidad eran los ojos de alguien.
Cuando el tipo del que vi todo se sentó, Star y Marco comenzaron a hablar de algo, pero aún el audio no había vuelto, por lo tanto no se podía escuchar lo que decían. Pero cuando el audio volvió, se escuchaba, de fondo, la canción de Nine Inch Nails 15 Ghosty, y justo el tipo del que vemos todo, sacó una pistola y le disparó al bravucón en la cara, dándole en el ojo, haciendo que saltara un montón de sangre de este. No era sangre real ni nada, pero el show nunca había mostrado ese tipo de violencia. La varita, Star, la varita, dijo el tipo. Marco puso las manos arriba, y Star le entregó la varita al tipo, haciendo que este le tirara la pistola en la cabeza a Marco, y luego trató de tirarle un rayo puño arcoíris a Star, dándole en el pecho. Pero después, la varita comenzó a emitir un brillo blanco, y la pantalla mostró de la nada a alguien con la cara completamente desfigurada, como si le hubiera explotado una bomba. Le faltaba un brazo, solo tenía unos cuantos cartílagos saliendo del pecho, y todo el torso estaba quemado. Había un texto en la pantalla, A0793, 14/09/2015. El capítulo muestra la casa de Marco de una calidad borrosa los últimos minutos restantes, y el primer segmento acaba. En el segundo segmento, solo aparecía la creadora de la serie, Darin Nevsky, hablando a la cámara. Muy buenas a todos, lamento el episodio que acaban de ver, no le pusimos mucho esfuerzo, por lo que quizás dejamos una que otra prueba de animación en el capítulo. Verán, últimamente, en el año 2015 fue un año negro para los tiroteos en Estados Unidos, y eso a mí me entristece mucho. Siempre, desde que nací, he visto cómo pasaban por las noticias los tiroteos que ocurrían en distintas universidades y escuelas, y con este capítulo, quería expresarme. Lamento la foto que salió de ese chico, era uno de los cadáveres de una víctima de un tiroteo en Mississippi, en la misma fecha que salía en la foto. Lamento si alguien llegó a ver esto, aún así dudo que lo haga, pues gracias a Dios esto no va a salir al aire. Besos y abrazos. Y la pantalla se puso negra, dando fin al vídeo. Cuando vi si el vídeo estaba en mi escritorio, no lo vi, y tampoco la carpeta de la que saqué los demás, y revisando mi PC, mi antivirus detecté al vídeo y a la carpeta como un archivo malicioso y lo eliminó. Volví al foro /b/de 4chan a ver si encontraba de nuevo el post, pero no encontré nada. Desde ese día estoy viendo el show para ver si algún día, Daron Nevsky y su equipo, se dan el desafío de hacer un episodio con este calibre, con el propósito de tratar un tema tan serio. A los 12 años llegué a la conclusión de que todas las personas en este mundo, incluidos los integrantes de mi familia, estaban en mi contra. Jamás fui un niño problema, pero mis padres me trataban como tal. Niño aplicado haciendo tarea, por ejemplo, siempre debía llegar a casa antes de las 5 de la tarde. Este horario tan estricto reducía de forma drástica mis horas de juego fuera de casa. No podía recibir visitas de amigos en casa y no podía ir a la casa de nadie. Tenía que hacer mis deberes apenas llegaba a casa, sin importar el tiempo que me tomara. Mis padres nunca me compraron videojuegos, me obligaron a leer libros y después a escribir ensayos para verificar que realmente los había leído. Pero no hablemos más de ellos, vamos a hablar sobre el psicólogo de mi colegio. Para guardar su identidad, lo llamaremos Dr. Tanner. Como la mayoría de los colegios particulares, el mío tenía un psicólogo disponible en horarios de clase para ayudar a los alumnos con cualquier conflicto emocional, académico, social, de comportamiento, etc. Para ser sincero, jamás había visto a algún alumno conversando con el Dr. Tanner. Todos los días pasaba por su oficina cuando me dirigía a la cafetería y miraba a través de la pequeña ventana de la puerta. Siempre estaba solo, leyendo o escribiendo algunos documentos. Creo que la mayoría de los niños tenían miedo de expresar sus problemas a un adulto que prácticamente era un desconocido. Por eso fue que me tomó 3 semanas reunir el valor suficiente para ir a su oficina. El 2 de marzo de 1993 fue el día que decidí hablar mis problemas con el Dr. Tanner. Durante el recreo, fui hasta la oficina y llamé a la puerta. A través de la ventana pude verlo levantar la cabeza, sonreír y hacer un gesto para que yo entrara. Entré. Me dio la bienvenida, se presentó y me preguntó mi nombre. El Dr. Tanner era un hombre que hablaba con mucha calma, parecía tener una aura de bondad a su alrededor. En menos de media hora, le hablé sobre la forma en que mis padres eran malos conmigo y lo poco que les importaba. Después de un tiempo mi voz empezó a quebrarse y dejé de hablar.
El psicólogo escuchó pacientemente todas mis penas, siempre de brazos cruzados y asintiendo con la cabeza. Esperaba que empezara a decir como todo lo que acababa de escuchar era mentira, que mis padres me amaban y bla bla bla. Pero no lo hizo. El doctor Tanner se curvó hacia mí con una sonrisa en el rostro y me dijo: sabes, yo soy el mejor psicólogo escolar del mundo. Te prometo que arreglaremos esto. Rodé los ojos. Está bien, pero ¿de qué forma? Le pregunté. Tengo mis métodos, respondió. Soy un hombre de palabra. Te prometo que en un mes la relación con tus padres cambiará para mejor. De forma definitiva. Tras una breve pausa, continuó, pero tienes que hacerme una promesa. Tienes que prometerme que volverás a mi oficina mañana después de clase y no le contarás a nadie que tuvimos esta conversación hoy. Es nuestro secreto. Lo prometí. Al día siguiente, regresé a la oficina del Dr. Tanner después de clases. Eran aproximadamente las 4 de la tarde cuando entré. Tras una calurosa bienvenida, me pidió que me sentara frente a su escritorio una vez más. Mientras estaba sentado, lo vi correr la cortina de la ventana en la puerta. Listo, sonrió. Ahora tenemos la privacidad que necesitamos. Empezamos a hablar sobre mis gustos e intereses, mi materia favorita en la escuela, los profesores que menos me gustaban y cosas de ese tipo. Tras una hora de conversación el Dr. Tanner me ofreció un refresco. Lo acepté muy feliz, pues mis padres nunca me habían dejado tomar refrescos. El Dr. Tanner fue hasta su frigobar y buscó hasta que volvió con 2 latas abiertas de refresco. Después, continuamos conversando sobre lo que estaba sucediendo con mi vida, pero no demoró mucho para que me desmayara con cualquiera que haya sido la droga que puso en la lata. Tardé algunos segundos en recuperar mi visión normal cuando me desperté. Y cuando volvió, no sabía qué pensar. Estaba atado a una cama con la boca tapada con cinta aislante. Inmediatamente entré en pánico, moviéndome y luchando contra las ataduras, pero me di por vencido al poco tiempo. Mis ojos se arreglaban mientras veía la habitación donde estaba. Había pósters de superhéroes en las paredes y también de atletas famosos. En el medio de la habitación había una televisión y un Super Nintendo, con varios juegos esparcidos en el piso. No sabía qué pensar. Ahí estaba yo en una habitación llena de cosas con las que los niños de mi edad adorarían jugar. Probablemente habría llorado de felicidad si no hubiera estado atado y amordazado. Mi estómago se estremeció cuando la puerta se abrió y el Dr. Tanner entró. Se sentó en un rincón de la cama. Escucha, me dijo, recuerda que estoy aquí para ayudarte y jamás te lastimaría, ¿estamos? El Dr. Tanner gentilmente desató mis muñecas y retiró la cinta de mi boca. Mi primer instinto debió ser el llanto, pero algo en el Dr. Tanner me hacía sentir seguro. Me sonrió. Te quedarás aquí por un tiempo, continuó, y durante ese tiempo tienes permitido jugar con cualquier juguete de la habitación mientras yo esté en casa. Pero cuando salga, tengo que atarte nuevamente a la cama. Puedes ver la televisión, pero quiero que solo veas las noticias cuando yo esté fuera. Permanecí en silencio, intentando procesar toda la información que me había dado. Vamos, dijo el Dr. Tanner mientras sonría de oreja a oreja y me daba una palmada en la rodilla. Ve al frente y juega todo lo que quieras. Volveré a la hora de la cena. Se levantó de la cama, caminó por la habitación y encendió la televisión antes de salir y asegurar la puerta. Pasaron varios minutos hasta que me di cuenta que no estaba bromeando. Todo lo que me quedaba era conectar la consola y jugar Mario hasta que la noche empezara a caer. Alrededor de las 7 de la noche, el Dr. Tanner regresó a la habitación con 2 platos de puré de papa y pollo. Finalmente tuve valor para preguntarle cuánto tiempo me quedaría en aquel cuarto. Bueno, aproximadamente un mes, me respondió, algunas semanas. Solo tengo que trabajar en algunas cosas. La mañana siguiente me desperté con el Dr. Tanner dándome palmaditas en la cabeza. Hola amigo, no tienes que despertar ahora si no quieres, pero necesito volver a ponerlas, susurró mientras me ataba. Lo miré. Llevaba una camisa de vestir, un chaleco y sostenía un traje entre los brazos. Iba exactamente como yo siempre lo veía en la escuela. Antes de salir, colocó el control remoto cerca de mí y me dijo que viera el noticiario. Lo primero que vi cuando encendí la televisión fue el título de noticias de última hora. Un agente de policía que parecía importante se encontraba en un podio rodeado de personas. Empecé a verlo a mitad de su discurso. Se envió un aviso a todo el estado esta mañana.
Tenemos diversos investigadores trabajando en identificar a los potenciales secuestradores, pero hasta ahora no existe mucha evidencia. Miembros del cuerpo docente afirmaron haber visto al niño en torno a las 5 de la tarde. Empecé a sentirme molesto cuando una fotografía mía apareció en la pantalla. Era una foto que me habían tomado en el colegio el año anterior. En la leyenda de la imagen aparecía mi nombre, edad, escuela y ciudad. Encima de la fotografía y con letras mayúsculas decía: FBI empieza la búsqueda del niño sospechoso de secuestro desconocido, posible fuga. La noticia siguió en vivo y entonces reconocí a mi madre y a mi padre subiendo al podio. Los dos tenían los ojos rojos. Las lágrimas corrieron por el rostro de mi madre cuando tomó el micrófono. Nunca había visto tanta emoción en mi madre hasta esa vez en televisión, balbuceando frases como: por favor, devuélveme a mi bebé, lo siento y por favor, regresa a casa. Cuando mi padre tomó el micrófono, esperaba verlo en su típica actitud con el corazón de piedra, pero también él tenía lágrimas en los ojos. Imploró para que le devolvieran a su hijo y después me pidió perdón. Sé que no he sido el mejor padre del mundo, pero quería estar aquí en este momento. Por favor, regrésanos a nuestro pequeño. Apagué la televisión después de eso. Tenía emociones encontradas. Nunca antes había visto a mi padre llorar. Me sentía mal por el hecho de que mis padres estuvieran pasando por eso, pero al mismo tiempo estaba aliviado. Ahora sabía lo mucho que mi padre y mi madre me amaban. Pasaron casi 4 semanas y el Dr. Tanner me había tratado con mucho respeto. Se iba por las mañanas dejándome atado a la cama. Volvía por las tardes para comer y cenar, conversar y jugar conmigo. Jamás habría adivinado que el Dr. Tanner era tan bueno en Monopoly y turista mundial. Pero una mañana el Dr. Tanner me despertó antes de ir al trabajo, y noté algo de urgencia en su rostro. También me di cuenta que eran 3 horas antes de las que generalmente me despertaba. Tienes que ver el noticiario hoy. Sin excepción. Quiero que enciendas la televisión todo el día y prestes mucha atención, me dijo sombríamente. Yo, por supuesto, obedecí y lo vi salir de la habitación. 2 horas después, un anuncio de noticia de última hora interrumpió un comercial de jabón que estaba viendo. El título: restos humanos encontrados. 2 hombres serios con traje estaban uno al lado del otro y empezaron a hablar. Estamos tristes de traer noticias tan devastadoras esta mañana sobre el niño desaparecido a inicios de mes. Uno de los hombres bajó la cabeza y barajeó unos papeles que tenía en las manos. Continuó: restos de un cuerpo fueron localizados al interior de una bolsa para basura cerca de la entrada a la autopista. El cuerpo parece ser del niño, aunque haya quedado muy poco. El cuerpo fue decapitado y los restos han sido totalmente incinerados. La imagen cambió a la toma aérea desde un helicóptero que sobrevolaba la autopista. Había un grupo de policías reunidos en la entrada. La voz siguió: al interior de la bolsa la policía encontró una tarjeta de identificación. En la pantalla apareció mi tarjeta de identificación de la escuela que siempre estaba en la mochila. El plástico estaba un poco quemado, pero mi fotografía y nombre estaban intactos. Después que los hombres salieron de escena, la cámara enfocó a mis padres. Estaban sentados junto a un periodista. El rostro de mi madre estaba congelado en una expresión de luto, y mi padre tenía la cara hundida en las rodillas. Apagué la televisión. El Dr. Tanner regresó a la casa ya muy tarde. Se apresuró hasta mi habitación, me desató y puso una botella de refresco en mi mano. Colocó sus manos en mis hombros y me sonrió. Te hizo una promesa, ¿cierto? Asentí con la cabeza al tiempo que un par de lágrimas escurrieron por mi rostro. Tienes que prometerme algo, susurró. Me dijo que tomara el líquido de la botella, que me ayudaría a dormir, y que de ahí en adelante jamás debería decirle a nadie ni siquiera que lo había conocido. Lo prometí. Te dije que era el mejor psicólogo del mundo, ¿o no? Y tenías razón. Desperté aquella noche tirado en el medio de un parque, mirando al cielo lleno de estrellas brillantes. Reconocí el parque. No estaba muy lejos de casa. A unos 50 metros de ahí se podía ver mi hogar. Las luces estaban apagadas pero pude ver la silueta que estaba sentada frente a la puerta. Era papá. Vacilante, lo llamé. Levantó lentamente la cabeza, y apenas me vio empezó a correr en mi dirección, con los brazos abiertos y gritando mi nombre. Mi madre salió violentamente de la casa al poco tiempo. El Dr. Tanner tenía razón. Las cosas cambiaron conmigo y mi familia. Mis padres sonreían con más frecuencia y me trataban amorosamente. No podía tener un final más feliz.
En ocasiones veo al Dr. Tanner en el colegio, y conversamos en su oficina. Raramente hacernos contacto visual, a menos que estemos solos conversando. Pero en ocasiones me sonríe y me guiña. Siempre mantuve mi promesa y nunca le conté a nadie que lo conocí, pero siempre tendré una pregunta haciendo eco en mi cabeza: ¿a quién decapitó y arrojó en la autopista el Dr. Tanner? Debido a que mi vida social era prácticamente nula, y que era inversamente proporcional a mi mórbida curiosidad, me pasaba gran parte del día por los fondos más bajos y decadentes de Internet. La Deep Web me terminó decepcionando. Tantos artículos y vídeos hablando de lo peligrosa que era resultaron ser otra cosa que puro misticismo. Exceptuando alguna página extraña, no había nada que no se pudiera ver ya en la Internet normal. Como muchos a los que les atraen esta clase de temas y no tienen nada mejor que hacer, dividía mi tiempo bien en 4chan o en salas de chat privadas con amigos dedicadas a asuntos oscuros y de mal gusto, nada paranormal. En la mayoría de los casos cosas como vídeos gore, violaciones, etc. Fue en una conversación por escrito en Skype con un Pirney cuando descubrí la página. Matt era uno de mis mejores amigos, solo su mirada de ojos oscuros en su foto de perfil reflejaba una inteligencia que de inmediato llamaba la atención. Él me preguntó si tenía alguna idea de lo que era un sitio conocido como Ideout Wiki. Me reí. ¿De verdad creía que era tan tonto que no sabía lo que era la Hidden Wiki? No, me corrigió. No es la Hidden Wiki. Con un español bastante básico me dijo: Hidden Wiki es la wiki escondida, y Ideout Wiki la wiki escondite. La crearon hace poco los de Ideout. Ideout era un grupo de muy poca gente, 10 personas o así, me siguió explicando. Tenían un chat donde se dedicaban a pasar vídeos e imágenes horribles hasta que un moderador lo cerró. Conocí a alguien que estuvo ahí antes de que lo cerraran, y ahora, por lo visto, han hecho una wiki donde suben el contenido. El tema me interesó de inmediato. Un grupo de marginados que tienen conversaciones secretas donde pasan material. Le pedí el link de la wiki, me lo pasó y entré. Mis esperanzas se rompieron casi de inmediato. Era una web hecha con un servicio gratuito, sin ningún tipo de personalización, con 3 páginas creadas y un solo usuario registrado. Por primera vez, en bastante tiempo, hice que mi paciencia pudiera a mi hiperactividad, que me pedía cerrar la página al no haber visto nada de inmediato, y me molesté en leer la descripción del sitio. Pay2 Watch vídeos, audios y fotos. Material perdido o recuperado. Ritmo de actualización irregular. Contenido muy crudo. La frase de Pay2 Watch, pagar para ver, me echó para atrás enseguida. ¿Tenía que pagar dinero para ver el contenido? Cuando fui a preguntarle a mi amigo al respecto, vi que ya se había ido y que había ignorado sus 2 últimos mensajes deseándome buenas noches y diciéndome que mirara el vídeo con la advertencia. Miré la lista de páginas creadas y entré en la que tenía por encabezado Pay2 Watch Videos. Había un total de 7 vídeos con título azul, indicando que al pinchar te llevaban a un enlace. Por si no manejan bien el inglés, les traduciré la lista que aparece en la imagen. 0 apóstrofe. Video completo de 42 minutos, por fin. Calidad 360p. No es softcore, es decir, no es material blando. Sugar Dance, baile de azúcar. No es muy largo pero sí muy disfrutable. Calidad pobre. Discovered, descubierto /A. Video de 1 hora y 32 minutos. Se ralentiza al principio. Lollipop Kidnapping, secuestro de piruleta. Video sin censura de 32 minutos. Inicio muy crudo. Freddy.mp4, congelándose, o congelándome. Video de 6 minutos. Empeora con el tiempo. 6 seconds video, video de 6 segundos, versión original sin cortes. No lo veas. Has sido avisado. Video de 24 minutos. Brutal pero muy disfrutable. El título de 6 seconds video llamó de inmediato mi atención. Era el único en la que había una advertencia recomendando no verlo, por lo que llamó mi atención de inmediato. Pinché en el título y automáticamente me llevó a una página de PayPal, indicándome si quería confirmar un pago de $10 a la cuenta Ideout. ¿Qué se suponía que iba a hacer? ¿Pagar a alguien a quien no conocía de nada, alguien de los bajos fondos de la red que me podían meter en problemas? ¿O simplemente cerrar la página, convencerme de que los vídeos no eran más que un engaño para conseguir dinero y seguir con mi vida? Tomé la decisión estúpida.
Confirmé el pago, la página quedó cargando un rato, y me redireccionó a otro sitio. Solo había un fondo negro y un pequeño recuadro de reproductor de vídeo en el centro con un botón blanco. Le di al play y ahí se quedó, cargando. Pasó el rato y seguía igual. Comencé a creer que, efectivamente, me habían timado. Debió ser al cabo de 5 o 6 minutos que el contenido cargó. El video, de calidad pésima, estaba grabado en el interior de un coche. Afuera era de noche, había varias farolas iluminadas. El que grababa estaba en el asiento del copiloto, discutiendo con el piloto en lo que juraría que era árabe. Hablaban a gritos, extremadamente nerviosos. La cámara giraba a la ventana, mostrando un rostro asomado. Los gritos se convertían en chillidos de espanto. Una imagen parpadeaba por cosa de microsegundos y se escuchaba el ruido de la puerta del coche abriéndose. Nada más terminar, la pantalla volvió a ponerse en negro. Los 6 segundos habían terminado. Vi el video por segunda vez. Pararlo para fijarse en los detalles era imposible. Si lo pausabas y lo volvías a reproducir, regresabas automáticamente al principio. Las capturas de pantalla solo mostraban escenas en movimiento. Las secuencias eran demasiado rápidas como para poder sacar algo de interés. La escena del rostro sucedía a demasiada velocidad como para capturar algo. Di clic derecho tanto en la página como en el video para ver si lo podía guardar sin éxito. Copié el enlace en otro navegador para intentar hacer lo mismo, y la página me mandó otra vez al sitio de PayPal, esta vez pidiéndome iniciar sesión, pues en mi navegador secundario nunca había usado PayPal. Tuve que ver bastantes veces el video para captar los matices. Durante las primeras milésimas de segundo la cámara estaba mirando al piloto, pero luego giraba para mirar al frente. Solo se apreciaba un pelo castaño y una camiseta blanca. La penosa calidad hacía cualquier rasgo facial indistinguible. El fotograma de aquel rostro que observaba, en un primer momento no apreciable, se hacía cada vez más tétrico. Parecía una persona con la piel de un color rosado enfermizo, con 2 ojos blanquecinos con enormes ojeras. Cualquier otra característica era inapreciable. Aquella imagen que parpadeaba no era otra cosa que un zoom a aquella cara, que, a través de continuos visionados, pude seguir descifrando. Su piel era horrenda, pareciendo que la hubieran quemado, su nariz deforme, con un orificio nasal más grande que el otro, sus ojos, diminutos, como los de un pez, pero, sin duda, lo más tétrico era su boca, pareciendo simplemente una apertura sangrante que habían abierto con un cuchillo. Conforme más lo veía, más dudaba de su humanidad. Estuve toda la noche intentando distraerme, con un nudo en la garganta y millones de preguntas. Recargaba la página del video periódicamente para ver si podía hacer algún avance hasta que en un momento dado el link simplemente me condujo al sitio de PayPal. Había algo que de vez en cuando parpadeaba en mi pantalla. Quería creer que no era aquella imagen. Me acosté tarde y me levanté tarde con enorme angustia. Encendí el ordenador y rápidamente entré en Skype. Matt no estaba conectado. Abrí conversación con Alex, otro amigo. Intenté aparentar algo de normalidad. Hola Alex, ¿te envió Matt un link a una página llamada IdeoutWiki? Tardó un par de minutos en responder. Sí, me lo pasó anoche. Le he querido preguntar qué era pero lleva sin entrar desde ayer. Tragué saliva. Comencé a escribir. ¿Viste el video? La respuesta llegó casi de inmediato. No, pero un amigo sí. Es muy jodido, sobre todo la escena de la cámara web. Levanté una ceja extrañado. ¿De qué estaba hablando? Intenté responder aparentando tranquilidad. ¿Qué cámara web? En el video de 6 segundos que yo vi no salía ninguna cámara web. La réplica tardó más llegar, casi 10 minutos. Me refiero a la escena de la cara. ¿No la viste o qué? El corazón me dio un vuelco. Me puse la mano sobre el pecho. Me estaba ahogando. Me acordé de varios detalles del video que había pasado por alto. El primero era que durante los primeros segundos se podía ver aquella cosa corriendo en el fondo hasta ponerse en la ventanilla del copiloto. El segundo era el rostro, con aquellos profundísimos ojos negros tan familiares. El tercero era la que no era una imagen estática. Aquel engendro parpadeó. El cuarto era el recuadro en una esquina superior de la cara. Live, directo. Por eso tardó tanto en cargar. Apenas he usado internet desde entonces. He desconectado la webcam. Creo que la imagen ha vuelto a parpadear en mi monitor otra vez. Sigo sin saber de Matt.
les ha agradado el video pueden suscribirse al canal y pueden compartir mi contenido con otros internautas. Gracias por ver.